Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan. Familia, una vez más está con ustedes su hermano y amigo en Cristo, el doctor Mejía, para compartir con ustedes este precioso mensaje de la palabra del Señor. Quisiéramos saludarlos y desear de que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy quisiéramos hablar de un tema que nos habla a nosotros de cómo la gente en aquel tiempo buscaba a Jesús y la razón por la cual la buscaba. Quisiera que si usted tiene su Biblia allí en la mano, compartieran conmigo este versículo de la palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer ahí del versículo 22, el versículo 27. Dice esta palabra que vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Uno de los grandes problemas que ha habido en la humanidad a través de la historia es el problema del hambre. Y en aquel tiempo de Jesús no era la excepción tampoco del hambre que había en una gran conglomerado de personas, un gran grupo de personas. Esta gente que dice el versículo 24 ahí, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta gente que buscaba a Jesús, lo buscaba no porque Jesús, interesados en la palabra de Jesús, sino que lo buscaban porque Jesús les daba de comer. Él saciaba el apetito que ellos tenían y Jesús lo hacía por la compasión que tenía Jesús por esta gente, ¿no? Sobre todo por aquel estrato social de personas que vivían en la completa pobreza o en la completa miseria, lo cual pues nos habla a nosotros de esa particularidad y de esa compasión que Jesús tenía por esta gente. Ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 14, nosotros vemos una acción de nuestro Señor Jesucristo sobre esta situación de la pobreza. Dice allí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, dice ahí en el versículo 3 en adelante, dice de esta manera, palabra que leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podían haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ustedes miran aquí hemos leído una historia de un drama que ocurrió ahí en la casa de Simón, un judío,
donde una mujer necesitada de Jesús por la carga del pecado que ella tenía, fue donde estaba Jesús, dice esta palabra, y llevaba un frasco de perfume de gran precio, lo cual la mujer lo quebró para poder ungir a nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos del Señor, especialmente Judas, que era el tesorero de ese grupo de evangelistas que andaban con Jesús, para tratar tal vez de ganar simpatía con el Señor o de hacer resaltar entre la gente que estaba ahí su calidad de personas que se ven interesadas por la pobreza, pues expresó Judas ahí que ese acto de la mujer de haber quebrado el perfume fue un desperdicio, porque era un perfume de mucho precio, y bien como lo explica él ahí, Judas, pudo haberse vendido por más de 300 denarios, como se conocía la moneda de aquel tiempo, y haber ayudado al pobre. Pero viene Jesús y cuestiona a Judas y a todos los demás discípulos, porque miró Jesús cómo trataban de humillar a la mujer por haber hecho aquella buena obra con Jesús. Y viene Jesús y les dijo: pobres van a tener todo el tiempo. Esta mujer ha hecho una gran obra conmigo. Y la pobreza la van a tener todo el tiempo, la miseria la van a tener tiempo. Así que ustedes pueden ayudar a los pobres en un momento determinado. Entonces vemos que a raíz de lo que Jesús estaba diciendo, que la pobreza iba a existir todo el tiempo, por eso decimos nosotros que la pobreza no es ninguna persona humana, ¿verdad? No es ninguna persona que puede hacerla desaparecer. El mismo Jesús dijo que la pobreza iba a existir a través de la historia de la humanidad. Además de eso, por la acción que Jesús hacía con toda esta gente de darles de comer, pienso yo que Jesús trataba de transmitir, ¿verdad?, o enseñar a la iglesia, ¿verdad?, que hay un compromiso social para la iglesia, un compromiso social que tenemos que nosotros cumplirla, y es el de la pobreza, para que esto coahuiva o sirva de testimonio y adorne ese evangelio de la gracia del Señor, que el Señor nos confió a nosotros para poderla predicar. El objetivo principal de todo esto, según Jesús, es de que la iglesia no se olvide de esta situación social de pobreza que va a existir a lo largo de la historia y la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia le podamos dar una respuesta a esa situación precaria de la humanidad. No tal vez para solventarla, porque no tenemos los suficientes medios como para poder solventar la pobreza que existe a nivel del mundo, pero sí por lo menos en el lugar donde nosotros, en el radio en que nosotros nos movemos, podemos un poco paliar la pobreza, paliar la miseria, porque también para eso nosotros fuimos escogidos. No fuimos escogidos únicamente para predicar su evangelio, sino también para ver por las necesidades que tiene la gente, ¿verdad? La gente, porque dice la palabra que nosotros fuimos escogidos para hacer buenas obras, y el tratar de apalear un poco el hambre de una sociedad en la cual nosotros estemos, eso es una buena obra que nosotros como iglesia podemos hacer. Por eso tenemos que inspirarnos todos los días en esta palabra, para que en nosotros exista esa empatía por esta población, para que eso nos esté motivando todos los días, para que nunca desaparezca de nuestra mente y nuestro corazón ese ánimo de poder en una u otra forma ayudar a esta gente que sufre por causa del hambre. Pienso que buscar a Jesús para que Él nos conceda las peticiones que nosotros le hacemos y nos solvente las necesidades que nosotros tenemos, o nos haga el milagro que nosotros queremos que nos haga Jesús, pienso que no es malo. Sin embargo, pienso que cuando buscamos a Jesús para que Él nos solvente nuestras necesidades, pienso que eso puede ser una piedra de tropiezo, y solo lo buscamos por eso. ¿Y por qué puede ser una piedra de tropiezo? Porque
Si solo lo buscamos por eso, el verdadero propósito de Jesús, además de podernos solventar las necesidades que nosotros tenemos o concedernos el milagro que nosotros deseamos que nos conceda, además de eso, el verdadero propósito de Jesús es darnos santidad, darnos salud espiritual, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sin salud espiritual nadie podrá ingresar al reino de los cielos y obtener esa vida eterna con Cristo Jesús de Nazaret. Por eso decimos nosotros que buscar a Jesús solamente por esa situación de que nos solvente nuestras necesidades, eso puede ser, si nos descuidamos, una piedra de tropiezo. Miren lo que sucedió con Marta y María. Una historia que nos revela a nosotros, nos marca a nosotros la importancia que tiene en nuestra vida cristiana y hacerlo entender a todas las demás gentes, la importancia que tiene la palabra de nuestro Dios. Dice allí en el libro de Lucas, en el capítulo 10, dice allí en el versículo 38, 42, dice la palabra: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, perdón, es el versículo, me equivoqué, es el versículo 38. Versículo 38 al 42. En el capítulo 10 dice ahí la palabra del Señor. 38 al 42. Aconteció, dice, que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice esta palabra que cuando Jesús llegó a la casa de Marta, Marta se afanó con los quehaceres domésticos que tenía que hacer para poder atender bien a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Pero María vino y se postró y se sentó delante de nuestro Señor para poder escuchar la palabra que tenía Jesús. Y cuando interpeló a Jesús para que aconsejara a María que le ayudara en los problemas domésticos que tenía para poder servir a la mesa a nuestro Señor, Jesús le dijo que estaba demasiado afanada y que María, ¿verdad?, había escogido la mejor parte, era escuchar la palabra. No quiero decir con esto de que lo que estaba haciendo Marta era malo, claro que no era malo. El problema es que Marta le dio más prioridad a las cosas domésticas que ella hacía en su casa, a sus oficios domésticos, ¿verdad?, que en la palabra de nuestro Dios. Y yo pienso que muchas veces nosotros hacemos igual, ¿verdad? Nos afanamos muchos en nuestros quehaceres, nos afanamos mucho en nuestro trabajo y nos olvidamos que hay algo más importante que el trabajo y que cualquier otra cosa en este mundo, que es escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Y saben por qué? Porque el escuchar la palabra de nuestro Señor, eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de alcanzar la vida eterna, porque todo esto es pasajero en este mundo. Y necesitamos, por lo tanto, sabiendo a través de esta palabra de que hay una eternidad con Cristo y hay una eternidad con Satanás en el lado del huevo, nos interesa mucho a nosotros, en primer lugar, y poner como prioridad en nuestra vida atender a esta palabra, para que a través de esta palabra nosotros podamos lograr encontrar el modo como nosotros podamos grandearnos la confianza, la amistad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para que Él venga a nuestra vida y nos dé la santidad que nosotros necesitamos para poder encontrar, para poder tener esa salvación tan grande, ¿verdad?, y poder entrar al reino de los cielos, como dice la palabra.
Todos tenemos necesidades en este mundo. Todos tenemos una necesidad de que nos resuelva el Señor en este mundo. Yo vine por una necesidad física que tenía. Yo tenía una enfermedad y por esa enfermedad yo vine a los pies de Cristo para que Él nos resolviera esa necesidad. La situación es que cuando nosotros venimos a Cristo por esa necesidad, vimos que había otra necesidad mucho mayor que la necesidad física que necesitábamos nosotros que nuestro Señor nos concediera, nos resolviera esa necesidad. Y esa necesidad mayor que vimos nosotros que había en nuestra vida, más prioritario que la necesidad física, que era la enfermedad que uno tenía, era nacer de nuevo. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, cuando Nicodemo vino ante él de noche, porque sentía algo en su corazón, que el hecho de ser maestro de la ley en aquel tiempo no había llenado ese vacío que tenía en su corazón, y por eso vino donde Jesús, y Jesús le entendió el por qué venía ese fariseo donde él, y le entendió y le dijo: mira, Nicodemo, una cosa te digo, que si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Por esa razón es que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, prediquemos este evangelio para enseñarle a la gente que para poder ser salvos necesitamos realmente nacer de nuevo y evitar que un gran grupo de personas, una gran población, esté perdiendo esa salvación porque le han puesto la confianza a la religión a la cual ellos profesan. Y por esa razón mucha gente, ¿verdad?, va a ser condenada porque no nacieron de nuevo. Porque para nacer de nuevo, la Biblia nos enseña que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús, ¿verdad?, y recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, entonces dice la palabra que somos bautizados. Inmediatamente recibimos el Espíritu Santo de esa manera. Por eso dice ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, dice, refiriendo a eso que le estoy diciendo, dice la palabra ahí en el capítulo 7, dice Jesús ahí, al oírla dice, capítulo 7, dice la palabra ahí, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso, dice, en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él. Pues aún, dice la palabra, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice esta palabra que mientras Jesús estaba acá, que es la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no había venido. Y la única forma de que el Espíritu Santo pudiera venir a este mundo, ¿verdad?, y recibirlo uno, era que Jesús partiera de este mundo a su reino. Y la única manera de poder recibir ese Espíritu Santo y ser bautizado de ese Espíritu Santo, dice Jesús, era creer en Él. Por eso Él dice allí en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso se estaba refiriendo a Jesús, al Espíritu Santo. Así que cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador y Señor, en ese momento, dice la palabra, recibes el Espíritu Santo. En ese momento y al mismo tiempo ocurre el mismo bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ese bautizo del Espíritu Santo, necesitamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas para que tengamos ese nuevo nacimiento que dice la palabra que es importante para que nosotros podamos ser salvos. Para que todos podamos ser salvos y que ninguna de las personas que le habían puesto su confianza a la religión abandonen esa confianza, abandonen esa fe que han tenido a la religión y busquen a Jesús y le abran su corazón a Jesús para que puedan ser salvos, para que tengan ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que les permite encontrar la salvación que solamente la tenemos nosotros por medio de Jesús. Los que entendimos nosotros esto, hoy formamos parte
de la familia de nuestro Señor. Y déjeme decir una cosa, la necesidad de Jesús la tenemos todos. Y todos somos necesitados de Jesús. Profesionales, no profesionales, campesinos, obreros, médicos, abogados, científicos, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de Jesús, pobres, ricos, todos tenemos alguna necesidad que queremos que Jesús nos resuelva. Pero la mayor de todas las necesidades, ¿verdad?, es que todos podamos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo más importante, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña a nosotros, por lo cual nosotros debemos de buscar a Jesús y encontrar a Jesús y aprovechar la necesidad física que nosotros tenemos para buscar a Jesús, encontrarlo, y una vez que nosotros hemos encontrado a Jesús, aprovechar ese tiempo para que Jesús nos dé a nosotros ese nuevo nacimiento que todos necesitamos para la salvación de nuestra alma. Dice la palabra allí en Marcos, en el capítulo 6, dice allí en el versículo 52. Quiero recordarles a ustedes esta palabra de Jesús con sus discípulos. Dice ahí en Marcos capítulo 6, en el versículo 52, porque aún dice, vamos a leer desde el versículo 51. Desde el 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún dice, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice esta palabra que sus discípulos no habían entendido aquel milagro de la multiplicación de los panes, donde la historia nos enseña de la palabra que Jesús, con 5 panes y 2 peces, le dio a de comer a más de 5,000 personas. La Biblia dice 5,000 personas, sin tomar en cuenta los niños. Pero ya tomando en cuenta los niños, eso, de acuerdo a las matemáticas, tendría que ser a más de 5,000 personas que le dio de comer nuestro Señor Jesucristo. Si fuera un niño por persona, probablemente le dio de comer como a unas 10,000 a 12,000 personas. Entonces, dice esta palabra que sus discípulos aún no habían entendido el milagro de esa multiplicación de los panes. ¿Por qué razón no lo habían entendido? Porque su corazón, dice, estaban endurecidos y por eso no habían comprendido el verdadero propósito de la multiplicación de los panes, que era, el verdadero propósito de la multiplicación de los panes era revelarles a los discípulos algunas verdades espirituales que eran necesario que ellos los entendieran y la conocieran, así como es necesario que nosotros también entendamos esas realidades espirituales. ¿Para qué razón? Para que no nos conformemos con las realidades de este mundo en que nosotros vivimos, y para que las realidades de este mundo en que nosotros vivimos no nos sirvan de tropiezo para poder alcanzar esas realidades espirituales y poderlas ver, con los ojos espirituales que Dios nos ha dado, y entenderlas con el entendimiento espiritual que el Señor nos ha dado, para que no nos conformemos a este siglo, sino que nos demos cuenta que hay otra realidad mucho mejor que esta, y posiblemente la más verdadera que esta realidad que nosotros estamos viviendo. Muchos buscan, mis hermanos y amigos, buscan a Jesús por sus necesidades físicas. Y el problema es que cuando Jesús les soluciona esas necesidades físicas, o de repente tal vez no se las solucionó, ¿qué es lo que hacen? Terminan por irse. Una vez que Dios les concedió lo que ellos andaban buscando, se van. ¿Por qué razón se van? Se van por eso, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón no les permitió ver el verdadero propósito de Cristo Jesús, como lo hicieron esta gente, que buscaban a Jesús únicamente para que Jesús les saciara el hambre. Por eso dice allí, en ese versículo de San Juan, dice la palabra ahí, donde leíamos la palabra, en San Juan 6, ¿la alcanzan a ver?
Dice la palabra ahí, en el versículo 26. Perdón. Dice la palabra ahí, en el versículo 26, dice de esta manera: San Juan 6, 26. Dice de esta manera: respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Entonces, eso es lo que hace uno cuando no tiene ese nuevo nacimiento, cuando no tiene el Espíritu Santo. Buscamos a Jesús, y eso ha sucedido en muchas denominaciones de la Iglesia de Cristo, de que la gente, una vez que ha recibido el milagro que andaba buscando, se van. O de repente tal vez alguien que ha permanecido en la Iglesia de Cristo por 1 año, 2 o 3 años, y de repente Jesús le soluciona la necesidad que tenía, también se van. ¿Y por qué se van? Porque no tuvieron, no aprovecharon el tiempo que Dios les dio para obtener esa madurez espiritual que es necesaria en la vida del cristiano para poder entender los verdaderos propósitos que Dios tiene en la vida de uno. Y los verdaderos propósitos que Dios tiene en la vida de uno, ¿verdad?, no es tanto resolvernos nuestros problemas físicos que nosotros tenemos, las necesidades que nosotros tenemos materiales. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que Dios nos quiere dar lo mejor para nosotros, lo más importante para Dios, para nuestra vida, es darnos salvación. Es darnos una salvación, porque dice la palabra que nosotros fuimos escogidos. Fuimos escogidos por nuestro Dios, fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo para encontrar salvación. Porque dice la palabra que dice la palabra que nosotros somos conciudadanos de los cielos, que nuestra patria es celestial. Por eso, razón es que Jesús, cuando viene a nuestra vida, más lo que le interesa a Jesús en nuestra vida es darnos esa salvación, es mostrarnos el camino que nosotros tenemos que seguir para poder alcanzar esa salvación tan grande. Por eso Jesús les dice a esa persona, respondiendo a Jesús, y les digo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. Esta gente se conformó únicamente, ¿verdad?, se conformó únicamente con que Jesús les calmó el hambre que ellos tenían. Se olvidaron de que Jesús era algo más que eso, que Jesús había venido no solamente a saciarles el hambre, sino a darles salvación. Se olvidaron de eso completamente, porque pusieron en primer lugar sus necesidades físicas antes que la necesidad espiritual que todos tenemos de conocer a Jesús en todas sus dimensiones, para que nos demos cuenta nosotros quién es el Jesús en nuestra vida y podamos nosotros entonces seguir los pasos que Él dejó ahí para que nosotros siguiéramos el paso y que nadie se perdiera. Dice aquí en el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 8, dice allí en el versículo 19, dice esta palabra. Dice de esta manera: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerían. Los fariseos y los sacerdotes en aquel tiempo eran la secta que cuestionaba severamente a Jesús por lo que Jesús decía que era, ¿verdad? Vinieron donde Jesús pidiéndole que mostrara el Padre. Entonces Jesús
cuando escuchó de los fariseos que le mostrara el Padre, les contestó como contestaba él, con la amplitud de la sabiduría que él tenía, diciéndole que si a él lo conocieran, conocerían, entenderían y conocerían a su Padre. Pero si a él no lo conocían, entonces jamás iban a conocer a su Padre. ¿Y por qué no lo iban a conocer? Por la misma dureza del corazón de esta gente que no les permitía creer, ¿verdad?, en lo que Jesús decía. Eso está como en nuestro tiempo, como los ateos o los mismos testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Jesús. Y porque no creen en la divinidad de Jesús, esta gente prácticamente ya se ha condenado. En aquel tiempo los fariseos no creían en lo que Jesús decía. Y no creían en lo que Jesús decía porque había en esta persona una verdadera ceguera espiritual. Y en esa ceguera espiritual, mis hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros también podemos caer en esa ceguera espiritual cuando buscamos a Jesús solamente para que Jesús nos resuelva la necesidad física que nosotros tenemos. Dice allí también en el libro de Lucas, dice allí en el capítulo 24, dice la palabra ahí, Lucas 24, miren lo que dice allí en el versículo 36 al 45. Dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, dice, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice esta palabra que después de la muerte de Jesús, antes que él resucitara, los discípulos prácticamente se fueron a esconder a una casa. Y ahí estaban ellos reunidos, hablando de los acontecimientos que habían ocurrido y probablemente hablando sobre el futuro de ellos. Porque definitivamente el cristianismo en aquel tiempo, en que el Imperio Romano dominaba esos lugares de Judea y de Israel, ¿verdad?, causaba bastante temor para los seguidores de Jesucristo. Y por eso cuando murió Jesús, ellos se fueron a esconder a una casa. Y porque ellos mismos, que habían andado 3 años con Jesús, no creyeron, ¿verdad?, no creyeron lo que Jesús les había dicho. Por eso dice la palabra ahí en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Todavía esta gente, antes de la muerte de Jesús, no había entendido, ¿verdad?, el verdadero propósito de la venida de Jesús. ¿Y por qué razón no lo había entendido? Porque había una ceguera espiritual en esta gente, y en sus mismos discípulos había una ceguera espiritual que no les hizo creer todo lo que Jesús les había dicho, de que era necesario que él muriera, ¿verdad?, pero que el tercer día iba a resucitar, y ellos no creyeron en eso. Y no creyeron en eso probablemente porque siguieron a Jesús únicamente inducidos, ¿verdad?, por los milagros que hacía Jesús. Probablemente por eso es que seguían a Jesús. Y por esa razón podemos decir nosotros que esos discípulos de Jesús, antes de la muerte de Jesús, eran más que todo fanáticos de Cristo.
una, una condición que desapareció en la vida de los discípulos cuando Jesús resucitó y explicándole a Jesús nuevamente el propósito de venida. Dice ahí en la palabra que hasta entonces, dice, se les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y cuando estamos hablando de las escrituras, estamos hablando del Viejo Testamento, donde nosotros podemos leer que desde Génesis hasta el último libro, en Malaquías, ¿verdad?, se nos está hablando de Jesús. Y los discípulos de Jesús en aquel tiempo no pudieron entender eso de nuestro Señor. Dice allí aquí mismo en San Juan, en el capítulo 20, siempre hablándonos sobre eso, dice la palabra ahí en el versículo 19 de San Juan, siempre refiriéndose a esto. San Juan 20 dice la palabra ahí, en el versículo 19 dice ahí: cuando llegó, dice, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en pie, les dijo: paz a vosotros. Voy a volverlo a leer. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Esta es la forma como lo narra el apóstol Juan, que es casi igual a como lo narra también Lucas, donde lo leemos en Lucas, que dice esta palabra, que estaban los discípulos del Señor reunidos todos, escondidos prácticamente, ¿verdad?, por temor a ser encontrados por los soldados del Imperio Romano y ser muertos, así como murió Jesús. Y allí dice la palabra que se les presentó Jesús, ¿verdad?, estando con las puertas cerradas, se les presentó Jesús y se puso en medio de ellos para darles evidencias, ¿verdad?, a sus discípulos, que habían caído en el más completo desánimo por la muerte de él, para hacerles ver que lo que él les había dicho, ¿verdad?, era verdad, que eso iba a suceder y que él iba a resucitar al tercer día. Por eso cuando Tomás lo vio, uno de los apóstoles de Jesús, cuando lo vio, dijo: Dios mío, Dios mío. Hasta allí Tomás entendió que aquel hombre de 33 años, que había andado con ellos durante 3 años, ese Señor, ese hombre que había andado con ellos, era el verdadero Dios. Por eso Jesús les dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados todos aquellos que no vieron y creyeron. Y eso somos todos nosotros. Nosotros no fuimos partícipes de la resurrección de Jesús. Nosotros no estuvimos con Jesús después de que Él resucitó, pero los discípulos sí estuvieron con Él. Todos aquellos que no pudimos ver esa resurrección de Jesús, ni estuvimos con Jesús después de la resurrección, somos, dice la palabra, bienaventurados. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y somos nosotros los que hemos creído en Jesús únicamente por la palabra que está dicha ahí. Otro ejemplo lo tenemos ahí en Lucas. Dice la palabra ahí en el capítulo 17 de Lucas. ¿Quién soy yo, mis hermanos? Lucas 17, dice la palabra ahí. Pienso yo, mis hermanos, que nosotros, o todos los demás, debemos de aprovechar la necesidad física que tenemos como una escalera para que nosotros podamos llegar a Jesús. Porque si nosotros solo utilizamos la necesidad física que tenemos para que Jesús nos lo resuelva, para que nos conceda eso el Señor, prácticamente se pierde el tiempo. La necesidad que nosotros tenemos debe ser aprovechada
para buscar a Jesús, y una vez que nosotros encontremos a Jesús, recibir el Espíritu Santo por creer en Él. La palabra dice que es necesario que nosotros recibamos el Espíritu Santo para ser salvos. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús venga por su iglesia, dice la palabra que el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu nos levantará a todos nosotros. Eso lo dice ahí, se lo voy a leer antes de Lucas, en el libro de Romanos. Dice la palabra ahí en el capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra ahí, en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, por eso necesitamos abrirle nuestro corazón a Jesús, porque una vez que nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, vamos a recibir el Espíritu Santo. Jesús ya lo dijo en el Evangelio de San Juan, donde se lo vimos en el capítulo 7. Dijo Jesús que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose prácticamente a eso, ¿verdad? Al Espíritu Santo que vamos a recibir. Necesitamos recibir a ese Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo, así como levantó a Jesús entre los muertos, nos levante a nosotros, para que podamos tener parte en la primera resurrección. Por eso hemos dicho a la saciedad que todos aquellos que mueren sin Cristo no se van a levantar durante la primera resurrección, porque no tienen el Espíritu Santo, sino que se van a levantar hasta la segunda resurrección. Y el problema es que los que se levanten hasta la segunda resurrección se van a levantar para condenación eterna. Y por eso es que en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, necesitamos creer en Jesús. Y necesitamos creer en Jesús para recibir el Espíritu Santo, porque ese Espíritu es el que nos va a levantar a nosotros de entre los muertos y tener parte en la primera resurrección. Y la Biblia nos enseña claramente, y esto va a ser un tema muy aparte cuando hablemos sobre este tópico, que los que tengamos parte en la primera resurrección, nos vamos a levantar, dice la palabra, para tener vida eterna, y vida eterna con Cristo Jesús de Nazaret. Dice allí en Lucas 17, donde les decía, en el capítulo 17, en el versículo 11, dice la palabra del Señor ahí. Vamos a leer desde el 11 hasta el 19. Dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, nos habla de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se mostró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, era samaritano. Respondiendo a Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les digo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí nos habla de 10 leprosos que buscaron la intervención de Jesús por la lepra que ellos padecían. Quiero decirle a ustedes que cuando una persona tenía lepra en los tiempos de Jesús, se consideraba que era una persona inmunda. Había un leprocomio que lo habían establecido los romanos en una enorme cueva, y ahí iban a parar todos los leprosos. La lepra es sinónimo de algo inmundo. Y ellos, cuando vieron a Jesús, imploraron la misericordia de Jesús para que lo sanara. Y como Jesús siempre fue un hombre, cuando estuvo aquí con nosotros, muy compasivo, se compadeció de ellos y dice esta palabra que los sanó. Pero el problema es que de estos 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno aprovechó la necesidad física de la lepra que tenía, la necesidad de ser curado de esa lepra. Solo esa persona aprovechó esa necesidad física para venir a Jesús, para regresar a Jesús y conocer a Jesús en su dimensión espiritual, para poderlo adorar. Todos los demás fueron sanados, pero probablemente no fueron salvados sus almas, porque nunca regresaron
a darle gloria a nuestro Dios. Nunca regresaron para darle gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Nunca regresaron para adorar a Jesús. Nunca regresaron para poder conocer la identidad de Jesús, de quién era Jesús, quién era aquella persona que los amó a ellos. Nunca regresaron, ¿verdad? Y es lo que hacen también en los tiempos en que nosotros vivimos. Muchos llegan a las campañas, muchos llegan a la iglesia y cuando reciben la sanidad de su enfermedad, se olvidan de regresar otra vez a la iglesia. O otros que llegan por la necesidad de un trabajo y cuando consiguen el trabajo, después de 4, 6 o 1 año de estar en la iglesia, al conseguir el trabajo, se vuelven a ir de la iglesia y nunca más regresan a la iglesia. No aprovechan la necesidad que han tenido para poder venir a Jesús y conocer a Jesús en todas sus dimensiones. Porque la única manera como nosotros podemos estar firmes en el camino donde Cristo nos ha puesto es conociendo a Jesús en todas sus dimensiones, es teniendo nuestra mirada fijas en Jesús. Es la única manera como nosotros podemos permanecer firmes en la iglesia de Cristo. Si nosotros solo conocemos a Cristo superficialmente, entonces déjenme decirle, mis hermanos, que usted se va a ir de la iglesia. Se va a ir de la iglesia y no va a regresar tan fácilmente de la iglesia. Por eso es Jesús, para evitar eso, nos dice allí en el Evangelio de San Juan, en el último versículo donde leíamos, el capítulo 6, nos dice allí en el versículo 27, dice la palabra ahí, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Dice Jesús, trabajen, dice, por la comida, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. ¿Y cuál es la comida que no perece? La palabra de nuestro Dios. Por esta palabra tenemos que trabajar. Por eso la palabra dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, allá en el versículo 56, dice que debemos, que el trabajo que nosotros hagamos en la obra de nuestro Dios, es un trabajo que no se hace en balde. Es un trabajo que siempre tiene su recompensa. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe recompensar al que bien le sirve. Dice la palabra del Señor que Dios honra al que lo honra a Él. Y una forma en que nosotros podamos honrar a nuestro Dios es trabajando por esta palabra. Es llevando esta palabra a todas aquellas personas que aún no la conocen, para que se den cuenta que hay un Cristo de la gloria, que no es religión tampoco. Un Cristo de la gloria que es la cabeza de su iglesia, y la iglesia somos todos nosotros, católicos, evangélicos, protestantes, somos todos los que, donde se habla de Cristo Jesús, esa pertenece a la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, y la cabeza de esa iglesia es Cristo Jesús de Nazaret, y nosotros tenemos que trabajar por esta comida, por esta palabra. Esta palabra es la que debemos de llevarla a la humanidad, para que la humanidad se dé cuenta cuál es el camino que deben de seguir para encontrar salvación. Y el camino que ellos deben de seguir para encontrar salvación se llama Cristo Jesús de Nazaret. Él es el camino y es la puerta estrecha que tenemos que buscar para poder entrar al reino. Pero Jesús dijo en aquel pensamiento: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que, mis hermanos y amigos que nos escuchan esta noche, que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes en medio de esta situación que estamos pasando. Y los exhorto ahí donde se encuentran, que no se desanimen, que sigan adelante, que se sigan instruyendo en la palabra del Señor, que sigan escudriñando las Escrituras, porque la única forma como nosotros nos vamos a mantener firmes en este lugar donde Cristo nos ha puesto es escudriñando la palabra. Y debemos de estar seguros de algo, que Cristo, en las manos de Cristo estamos más que seguros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Dios manda ángeles alrededor de nosotros para que nos cuiden en todos los momentos, ¿verdad? De nuestra salida, nuestra entrada y nuestro andar. Así que hay que seguir escudriñando la palabra del Señor, hay que seguir instruyéndonos en el conocimiento de esta palabra, porque en la forma como nosotros nos instruimos en el conocimiento de esta palabra, en esa medida nosotros nos fortalecemos en la fe que necesitamos tener
para que no nos apartemos del camino donde el Señor nos ha puesto. Así que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Y vamos a orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, mi Dios, venimos delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado, pero agradecido. Agradecido, mi Dios, por lo bueno que tú eres, Señor. Agradecido porque las misericordias de esta mañana fueron completamente nuevas y por esa misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Agradecido por esa salvación tan grande, Señor, y agradecido porque hasta aquí tú nos has ayudado y sé que mientras nos tengas peregrinando en este mundo, tú nos seguirás ayudando, Señor. Padre, en esta hora yo vengo presentándote la vida de cada hermano, de cada hermana, de amigo, familia, que se conectaron con nosotros a través de estas redes sociales, Señor, para que tu bendición y tu favor esté sobre la vida de ellos, Señor. Padre, guárdalos a todos, Señor. Cúbrelos con tu manto de misericordia. Mira sus necesidades, Señor. Mira sus problemas. Mira el milagro que su corazón te está pidiendo, Padre. En el nombre de Jesús, yo ruego a ti que extienda tu mano de poder sobre todos y cada uno de ellos y que conforme a sus necesidades, Señor, tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, mira a aquellos que luchan, Señor, y trabajan ahí en los centros de salud, en los hospitales, esos médicos, esas enfermeras que luchan contra esta peste del coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos, cúbrelos con tu manto de misericordia. No permitas, mi Dios, que esta peste siga afectando más a estos trabajadores de la salud, Señor. No permita que esta peste del coronavirus siga extendiéndose de persona a persona, de familia a familia, Padre. No lo permita. Cubre, Señor, esta ciudad de Lloro con tu manto de misericordia. Libra esta ciudad de Lloro de esa peste del coronavirus. No permita que siga contaminando más personas en esta ciudad ni en nuestro país, Padre. Protege las 4 fronteras de nuestro país, Señor. Protégela, mi Dios, para que esta peste no siga entrando en nuestro país. En el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes, mi Dios, las consecuencias de esta peste, Señor. Nuestra gente necesita trabajar. Nuestra gente necesita proveerse de alimentos, Señor. Pero mientras está esta peste, Padre, vivimos alejados de nuestro trabajo, Señor. No hay producción, no hay comida, Señor. Padre, no permita que eso siga progresando a algo peor, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, mi Dios, que con tu mano de poder, Padre, destruyas esa peste del coronavirus, Señor. Y puedan librar a nuestro país de esa peste, Señor. Te ruego tu bendición y tu favor por tus siervos que tienes al frente de tu iglesia, Señor, en todos los lugares, Señor. Oramos por nuestro hermano Francisco Morales, allá en Nicaragua, para que tu mano de poder esté sobre él, sanando su cuerpo de toda dolencia, Señor. Por nuestro hermano Moisés en San Pedro, por nuestro hermano Norman en Cortés, Señor. Por nuestros hermanos consiervos aquí en la ciudad de Lloro, para que tu mano de poder esté destruyendo toda dolencia de su cuerpo, mi Dios. En el nombre de Jesús, oramos por mi familia, Señor, mis hijos, mis nietas, por toda la familia, Señor, para que tú, mi Dios, tu bendición y tu favor esté sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te oramos, te lo pedimos todo y te damos muchas gracias por todo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Y será hasta el sábado que estaremos una vez más compartiendo este mensaje de la palabra del Señor, siempre a las 6:30.